Hola a todos, como dije en el video anterior, la derivación implícita nos sirve para poder calcular otras derivadas que son de gran importancia. Entonces, un gran grupo que se deriva son las derivadas de funciones trigonométricas. Derivadas de funciones trigonométricas, pero unas bien especiales que son las inversas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, yo quiero calcular la derivada con respecto a x de el seno a la menos 1 de x. ¿Listo? Yo, la verdad, no sé quién es, pero entonces puedo apelar a la definición de la inversa. Entonces yo sé que el seno a la menos 1 de x es igual a y si y solo si el seno de y es igual a x. Yo no sé derivar esto de aquí, pero yo sí sé derivar esto de acá. Entonces, nuestro propósito ahora va a ser encontrar la derivada de esto que tenemos acá. ¿Cuál va a ser la derivada con respecto a x de el seno de y, que a su vez es igual pues a la derivada con respecto a x de x? Bien, entonces esta derivada de acá, ¿cómo la debo expresar? Yo lo que sé es que y es una función que efectivamente depende de x. Entonces puedo aplicar la regla de la cadena y darme cuenta de que esto va a ser la derivada con respecto a y de el seno de y multiplicado por dy de x. ¿Listo? Y la derivada con respecto a x de x pues es 1. De esta manera yo sé que esta derivada de acá es, pues la derivada con respecto a y del seno de y es el coseno de y por dy de x y esto es igual a 1. Entonces yo despejo y digo que dy de x, que de ahora en adelante vamos a llamarlo y', va a ser igual a 1 sobre el coseno de y. Ok, ¿y quién es el coseno de y? Entonces yo recuerdo que por acá tenemos una definición de quién es y, ¿cierto? Entonces lo que debemos ver acá es que am, pues aún, aún no sé quién sería el coseno de y. O bueno, yo sé quién es el coseno de y, sigo que el coseno de y va a ser el coseno del seno a la menos 1 de x, pero ahí yo no he dicho nada nuevo, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo más inteligente, algo más interesante. Yo sé que el seno de y es igual a x, ¿sí? Mi pregunta es, ¿quién será entonces el coseno de y? Entonces les propongo que hagamos lo siguiente. Yo sé que el seno cuadrado de y más el coseno cuadrado de y es igual a 1. Entonces, yo sé que el coseno cuadrado de y es igual a 1 menos el seno cuadrado de y. Y entonces que el coseno de y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y. Ahora sí, esa sí me interesa más reemplazarla. Yo digo que y' va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y. ¿Y por qué lo hago así? Porque yo tengo esta relación. Yo sé que el seno de y es igual a x. Entonces me queda que y' es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y esta es igual a la derivada de el seno a la menos 1 de x. Si no quedó claro, entonces hagamos un siguiente ejemplo. ¿Quién sería, quién sería la derivada con respecto a x de la arcotangente o de la tangente a la menos 1 de x? Entonces voy a aplicar lo mismo. Yo sé que la tangente a la menos 1 de x va a ser igual a y únicamente si la tangente de y es igual a x. Entonces, tengo que derivar esto de aquí. D de x de la tangente de y va a ser igual
a la derivada con respecto a x de x. Ok. ¿Y quién es esto de acá? Pues va a ser la derivada con respecto a y de la tangente de y, que la voy a multiplicar entonces por de y de x. ¿Sí? Y esto entonces va a ser igual a 1. Ahora, ¿quién es esta derivada de acá? Esta derivada de acá la calculamos, sabemos que es la secante cuadrada de y por de y de x, entonces, y igual entonces a 1. ¿Qué significa todo esto? Que la derivada va a ser igual a 1 sobre la secante cuadrada de y. El problema es que esto no me sirve para nada, porque yo podría reemplazar que y es la tangente a la menos 1 de x, pero tampoco habría hecho nada. Entonces lo que les propongo es encontrar una relación para secante cuadrada de y sabiendo que mi tangente de y es igual a x. Esa relación la puedo encontrar a partir de la identidad pitagórica. Yo digo que el seno cuadrado de y más el coseno cuadrado de y es igual a 1 y voy a dividir todo esto ¿por quién debería yo dividirlo? Entonces pensemos un segundo. Si yo necesito una relación para la secante cuadrada de y a partir de mi tangente, entonces yo debería dividir acá por algo que me dé la tangente. Entonces, si yo divido todo por el coseno cuadrado de y, ¿qué me encuentro? Seno cuadrado de y sobre coseno cuadrado de y es la tangente cuadrada de y, más 1 es igual a 1 sobre el coseno cuadrado, que es la secante cuadrada de y. Y aquí tenemos la relación que estábamos buscando. Ahora sí, la reemplazo. Yo digo entonces que la derivada y' va a ser igual a 1 sobre la secante cuadrada de y, que es la tangente cuadrada de y, más 1. Y como la tangente de y es x, entonces esto va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Listo? Y esta de acá es la que se conoce como la derivada de la arcotangente de x, que es lo mismo que la derivada de la tangente inversa de x. Bueno, em, otras derivadas que podemos calcular a partir de esto son las derivadas de los logaritmos. Entonces, yo tengo que si el logaritmo natural de x es igual a y, esto es solamente posible si e a la y es igual a x. Entonces, yo derivo ambos lados con respecto a x, la derivada de e a la y la derivada de x. Bien, yo sé que esto de acá, entonces va a ser, como sé que es una función de x, y, entonces esto va a ser de y de e a la y por y', ¿cierto? Que es de y de x. Y esto va a ser igual a 1. Entonces, y' va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre, ¿quién es la derivada con respecto a y de e a la y? Pues es ella misma, ¿cierto? E a la y. Tenemos esto, pero esto no me sirve de nada, ¿no? Porque está pues, la variable que está acá es y la necesito con respecto a x. Pues está esta relación de acá que se cumple, ¿cierto? E a la y es x, entonces esto es igual a 1 sobre x. Este resultado es bien importante y es que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. ¿Listo? También podemos entonces calcular que si el logaritmo en base x es igual a ¿quién? ¿Se acuerdan de esa fórmula del cambio de base que les expliqué allá en funciones logarítmicas, inversas y todo eso? Pues aquí es ¿quién? Una base que sea conveniente, pues en base natural, porque ya conocemos esa derivada. Entonces yo digo, listo, en base natural sería el logaritmo natural de esta base, ¿cierto? Y arriba me queda el logaritmo natural de x. Esta relación se cumple. Ahora, si yo quiero encontrar la derivada con respecto a x del logaritmo en base a de x, pues entonces yo sé que eso de acá va a ser precisamente la derivada con respecto a x de el logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a.
Pero el logaritmo natural de a es un valor constante, entonces yo lo puedo sacar de esa derivada. Esto va a ser igual a 1 sobre el logaritmo natural de a por la derivada con respecto a x de el logaritmo natural de x. Total que esta derivada de el logaritmo en base a de x va a ser igual a 1, bueno, va a ser igual a el logaritmo natural de a en el denominador, y yo sé que esto acá, la derivada de logaritmo natural de x con respecto a x es 1 sobre x, entonces va a ser 1 sobre x veces el logaritmo natural de a. ¿Listo? Ese es un resultado importante, no tan común, pero bueno, una aplicación más de la derivada. Tal vez el más importante hasta ahora es que nosotros dijimos quién era la derivada de e a la x, ¿cierto? Nosotros sabemos que la derivada de e a la x es igual a e a la x, pero la pregunta es, bueno, ¿y quién entonces es la derivada de a la x? Entonces, ¿se les ocurre algo? Pues es bastante sencillo si pensamos lo siguiente. Yo tengo que si a a la x es igual a la x, ¿cierto? Entonces también se debe cumplir que el logaritmo natural de a la x sea igual al logaritmo natural de a la x, ¿cierto? Pero entonces yo aquí puedo aplicar la inversa y yo puedo decir que e a la logaritmo natural de a la x va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a esto acá, va a ser igual a la x. Ok, ya teniendo eso, que no es más que haber aplicado la propiedad inversa, yo sé que esto también va a ser igual a este valor de acá, yo lo puedo pasar a multiplicar, ¿cierto? Es e a la x veces el logaritmo natural de a, por propiedades de los logaritmos que expliqué allá en funciones logarítmicas. Bueno, listo. Y ahora, si yo quiero encontrar la derivada con respecto a x de a la x, esto se traduce en encontrar la derivada con respecto a x de e a la x logaritmo natural de a. ¿Y eso quién es? Ah, bueno, pues yo sé que esto es lo mismo que tener d de x, ¿cierto? De e a la x por, perdón, de e a la x, sí, no, por el logaritmo natural de a es lo mismo, no hice nada. Pensé que lo podía sacar por otro lado, pero no. Em, Eso sí se estuvieran sumando, pero no se están sumando. Entonces tenemos que hacer una regla de la cadena. Entonces acuérdense de lo que nos dice la regla de la cadena. Esto va a ser igual a la derivada ¿de quién? De e a la x logaritmo natural de a con respecto a quién? A x logaritmo natural de a, ¿cierto? Por la derivada con respecto a x de x logaritmo natural de a. Ok, entonces, ¿quién es la derivada con respecto a x de a la x? Pues va a ser igual a esta primera derivada, que es que e a la cuadrito con respecto a cuadrito es e a la cuadrito, ¿cierto? Entonces, e a la x logaritmo natural de a por, ¿quién es esto acá? Logaritmo natural de a es una constante, entonces esto va a ser por el logaritmo natural de a y nada más, porque esto es como si la pendiente fuera el logaritmo natural de a. Ok, este es el resultado. Este es un resultado bueno, pero tal vez es un resultado más útil si nos acordamos de quién es e a la x logaritmo natural de a. Aquí más arribita habíamos dicho que e a la x logaritmo natural es lo mismo que tener a la x. Entonces esto va a ser igual a la x por el logaritmo natural de a. Este resultado es bastante interesante porque si ustedes se dan cuenta, ¿quién es la derivada con respecto a x de e a la x? Podríamos decir que e es nuestro valor a, entonces es e a la x por el logaritmo natural de e. Y entonces uno dice, ay, oiga, venga, pero se me ha dicho que la derivada de x con respecto a e a la x era e a la x. Sí, pero es que este señor de acá es 1, porque esto es en base e. ¿Listo? Entonces ahí vemos que no hay ninguna inconsistencia. Espero les haya gustado. Suscríbanse y denle like.